La historia puede ser extraña, y una manera de explorarla es mediante los trabajos que la gente tenía en distintas épocas. No vas a creer algunas de las cosas por las que la gente recibía dinero, desde palear estiércol hasta recibir los castigos de otras personas. Te contratamos para ver el video y darnos tu opinión. Soy Miguel de Lista 25 y esos son los 25 trabajos más extraños que existieron. 25. El gran testigo. Este trabajo convierte el idioma francés en un deporte. Sacré bleu. ¿Cómo funciona eso? El gran testigo, que se traduce como el gran testigo, es parte de los Juegos Olímpicos. ¿Qué están presenciando? Bueno, el Gran Tamún vigila de cerca los Juegos, asegurándose de que el francés se use de manera destacada. De hecho, están empleados por la Organización Internacional de la Francofonía, que básicamente es una organización internacional que promueve el uso del francés. Desde los letreros hasta las ceremonias, esta persona está al tanto de todo lo relacionado con Francia. ¿Por qué hacen esto? Por la conexión histórica entre los Juegos Olímpicos y Francia. Los Juegos Olímpicos, tal como los conocemos hoy, fueron idea de Pierre de Coubertin, un educador que cofundó el Comité Olímpico Internacional. El gran testigo existe desde 2004 y el papel sigue vigente hasta hoy. 24. Partido de los 50 centavos. No se trata de organizar fiestas para fans del rapero 50 centavos. En cambio, es un papel sombrío conectado al gobierno chino. A estas personas se les paga para iniciar sesión y causar disturbios en línea. Podrían publicar propaganda comunista en un foro de chat o buscar formas de amplificar la República Popular. Este trabajo existe desde hace un cuarto de siglo y permite a las autoridades difundir su mensaje en línea. La próxima vez que veas un mensaje pro-China en redes sociales, quizás sea de un miembro del Partido de los 50 centavos. ¿Por qué se les llama así? Proviene de la pequeña cantidad que supuestamente les pagaban, aunque esa historia no está confirmada. 23. Pro-risueños. Si alguna vez has dado un discurso y la audiencia se está muriendo de risa, es por una de dos razones. O escribiste un montón de chistes, o alguien contrató risueños profesionales para aumentar el factor de comedia. La época dorada de estos risueños pagados fue en el teatro francés del siglo XIX. Los profesionales se sentaban entre el público y reían con animadores y aplaudidores. Formaban parte de una compañía llamada ECLAC o SLAP, contratada por los locales para ayudar a garantizar una gran noche. Era deshonesto, pero así es el mundo del espectáculo. 22. Cuerpo de Cadetes de Mafeking. No existiría el movimiento Scout sin el Cuerpo de Cadetes de Mafeking. Estos valientes jóvenes sirvieron en la Segunda Guerra Boer a finales del siglo XIX. Trabajaban como mensajeros recorriendo zonas de combate en bicicleta. El cuerpo también entregaba suministros y actuaba como vigía. Tenían una edad promedio de 13 o 14 años, y el hombre que los organizó fue el coronel británico Roberto Baden-Powell. Al terminar la guerra en 1902, fundó el movimiento de Boy Scouts británico, inspirado por su tiempo en Sudáfrica. Eso, a su vez, llevó a la creación de un movimiento estadounidense llamado los Boy Scouts de América, que después fue renombrado como Scouting America. 21. Departamento de Marcadores de Lápidas. Cuando un veterano estadounidense fallece, hay alguien cuyo trabajo es proporcionar las identificaciones oficiales para su tumba. Forman parte del equipo del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Proveen medallones, marcadores y lápidas a varios lugares, garantizando que la persona fallecida sea recordada. La organización data del siglo XIX y la Guerra Civil. No hay ningún costo por las lápidas, aunque las familias pueden tener que pagar por la instalación, además de que la persona en cuestión debe cumplir con ciertos criterios. En general, es un servicio bien recibido del gobierno que reconoce y da dignidad a quienes arriesgaron sus vidas por su país. 20. Limpiadores de oídos. ¿Sabías que puedes limpiarte los oídos en público? En la India puedes encontrar un kansafewala, profesional que usa algodón, pinzas y aceite para eliminar ese problema. Cera y te hace sentir como si tus oídos fueran nuevos. No es el trabajo más glamoroso del mundo y ha existido desde la antigüedad. A veces es un negocio familiar, un oficio importante pero asqueroso que pasa de generación en generación. Supongo que es mejor que meter un hisopo ahí, algo que solía ser popular pero ya no tanto ahora. ¿Puedes causar mucho daño accidental de esa manera? 19. Chicas Kilo. Antes de que hubiera computadoras en el lugar de trabajo, estaban las chicas Kilo.
Estas empleadas, principalmente mujeres, eran calculadoras humanas que trabajaban en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y Harvard. Las veías haciendo aritmética, calculando trayectorias, datos astronómicos y tareas de ingeniería. Verdaderas multitareas de la era no digital. El nombre se originó de sus colegas hombres con la descripción de kilo horas chica comparable a horas máquina. Bastante condescendiente, pero eran otros tiempos en aquel entonces. Fueron populares en los siglos XIX y XX, aunque existen referencias anteriores. En los años 60, monitores, teclados y discos duros ya las habían reemplazado. 18. Chicos de bolos. Un trabajo sorprendentemente peligroso de la historia era ser chico de bolos. Cuando juegas bolos, seguramente das por hecho la máquina que acomoda los bolos, pero antes no era así. Antes de los años 30, el papel lo desempeñaba una persona, normalmente un niño o un adolescente, que recibía un pago por volver a colocar los bolos y devolver la bola a los jugadores. Debías tener buen sentido del tiempo y estar alerta, o podías ser golpeado por una pesada bola de boliche. Al igual que el personal de servicio, se dice que recibían propinas que les lanzaban por las canaletas, terminaban golpeados y llenos de moretones. También sufrían maltratos de jugadores enojados, pero si piensas que el boliche actual es más seguro, te equivocas. Hay historias espeluznantes de personas que han sido aplastadas accidentalmente por las máquinas automáticas de colocación de bolos. 17. Coleccionista de sanguijuelas. Algunas personas coleccionan tarjetas intercambiables o Funko Pops. Algunos coleccionan sanguijuelas. Aunque suene sarcástico, ser coleccionista de sanguijuelas no era broma. ¿Puedes creer que antes la gente ganaba dinero animando a las sanguijuelas a pegarse a sus cuerpos? No era un trabajo para aprensivos, pero tenía una causa noble detrás. La ciencia médica en aquellos tiempos dependía de algunos métodos de tratamiento sorprendentes, entre ellos el uso de sanguijuelas para extraer la sangre infectada de los pacientes enfermos. Los trabajadores rurales pobres se sumergían en ríos y estanques para atraer a esas criaturas populares y espeluznantes. Sufrían de llagas, infecciones e incluso llegaban a volverse anémicos por hacer este trabajo. En cuanto a las sanguijuelas, bueno, todavía son utilizadas por los médicos en ciertos casos hoy en día. 16. Cerdos del río, ¿crees que tienes un trabajo difícil de abandonar? ¿Nunca has oído hablar de los cerdos del río? Un nombre colorido dado a esos individuos locos que son más conocidos como conductores de troncos. El conductor de troncos de la AMO debía llevarlos río abajo para que las empresas los usaran. En ese tiempo no existían los camiones ni los trenes, lo que significaba que se necesitaba pura fuerza humana. Como imaginas, los troncos eran pesados y se mezclaban peligrosamente con las fuertes corrientes. Digo, estos tipos viajaban en bote, ¿verdad? No lo hicieron. De hecho, viajaban sobre los mismos troncos usando botas con clavos para mantenerse en posición mientras los hacían rodar. Esto era muy peligroso y, lamentablemente, ahogarse era común para los llamados cerdos de río. La gente todavía hacía este trabajo en los años 70. Quince Fullers. Este trabajo extraño seguro te sorprenderá. Durante el Imperio Romano, los Fullers usaban un ingrediente sorprendente para dejar la ropa limpia y fresca. Ese ingrediente era el amoníaco, que también servía como agente blanqueador. ¿Dónde podía un Fuller conseguir amoníaco ilimitado? Estaba disponible en todos los baños. Sí, estoy hablando de orina. La ropa sucia se metía en una tina con orina y agua y luego el Fuller también entraba ahí. Tenían que meter los pies en ese líquido asqueroso, realmente metiendo los dedos entre esas togas. Aunque estaban cubiertos de orina todo el día, los Fullers eran parte de la próspera economía. El negocio de vaciar vejigas prosperaba. El emperador Vespasiano incluso impuso un impuesto a la orina para beneficiarse del negocio. Si alguna vez hubo un trabajo en el que tenías que pensar en el dinero, era este. 14. Chico de los azotes. La expresión chico de los azotes es un término histórico que todavía se usa en el siglo XXI. Pero también era un trabajo. Entre los siglos XV y XVII se contrataba a jóvenes para recibir castigos destinados a los príncipes reales. Sí, cuando un príncipe se portaba mal en el aula, era inmune a ser golpeado gracias a su alto estatus. Alguien tenía que ser castigado y esa persona desafortunada era el chico azotado. En Europa, el papel era más popular y se elegía a niños de la alta sociedad de la misma edad, dándoles el honor de ser azotados por las faltas de su amigo.
De manera extraña, el chico azotado estaba destinado a hacer que el príncipe se sintiera culpable y aprendiera de la experiencia, para que así, a su vez, modificara su comportamiento. No creo que eso funcione siempre. Es como permitirles hacer lo que quieran sin consecuencias. 13. Nomencladores. ¿Tienes dificultad para recordar los nombres y detalles personales de las personas? Es incómodo encontrar a alguien conocido y quedarse en blanco. Hola, ¿eres tú? Esa situación se resolvía en la antigua Roma gracias a un asistente útil llamado nomenclador. El nomenclador, cuyo nombre significa el que llama nombres, avisaba a su amo cuando alguien conocido llegaba. Discretamente daban un nombre y datos clave, ayudando a personas de alto estatus a lucir informadas y atentas. La información que el nomenclador recordaba era increíble, por lo que debía ser muy observador para seguir en el juego. Dots. Vírgenes vestales. La diosa romana Vesta era un símbolo virgen que representaba el hogar y la familia. En un templo en Roma había una llama sagrada ardiendo en su honor, la cual era protegida por una hermandad llamada las Vírgenes Vestales. Ellas se preparaban para este trabajo a largo plazo desde la infancia, donde eran entrenadas para servir a la llama durante los siguientes 30 años. La parte de entrenamiento sola llevaba una década. Era un papel exclusivo con las guardianas de la llama de Vesta, siendo solo 6 al mismo tiempo. Si fallaban en su deber y la llama se apagaba, se creía que toda la ciudad estaba en peligro. Como la diosa que les dio su nombre, las Vestales eran vírgenes y debían permanecer así durante su servicio. Sin embargo, tenían beneficios con el trabajo, como el permiso para poseer propiedades. Eso era algo muy importante para las mujeres en esa época. 11. Mono blanco. El nombre de este trabajo puede considerarse controvertido en la actualidad. Sin embargo, el papel de mono blanco es algo que todavía se anuncia en el siglo XXI. Proviene del color de piel de la persona que ha sido contratada. Verás, los empleadores en China y el este de Asia suelen promover cierta imagen para atraer a los mercados extranjeros y más allá. Buscan personas caucásicas solo por motivos estéticos. Los monos blancos podrían hacer algo tan simple como posar para una sesión de fotos, o incluso se les podría pedir que finjan algo. Ese ejecutivo blanco con el que te reúnes quizá ni siquiera trabaje para la empresa. A veces es más que trabajo de mono, y el pago lo muestra. Desde mediados del siglo XIX, los trabajadores de fábricas de cigarros en Cuba tenían su propia versión de radio en el trabajo. Este era el lector, quien los observaba desde una plataforma, un poco como un juez de silla de tenis. Sin embargo, no tenían autoridad, solo brindaban entretenimiento. Los lectores hacían que el día fuera más ameno para los torcedores de cigarros leyendo para ellos. A veces leían historias del periódico o actuaban como un audiolibro en vivo con varias novelas. A veces las cosas se ponían serias. Era común que un lector informara a los trabajadores sobre ideas políticas, sin importar el contenido. El lector motivaba a usar el cerebro y no solo las manos en la fábrica. Eran miembros populares del equipo y puedes ver por qué. 9. Magia de mono. ¿Cómo manejas una invasión de monos? Así fue la situación para los funcionarios del Parlamento de Nueva Delhi en 2014 cuando una manada de macacos llegó al lugar. No estaban ahí para hablar con los políticos, llegaron para causar caos. Una solución fue traer monos rivales langures que pudieran ahuyentar a los invasores. Sin embargo, esta no era la forma más humana de lidiar con el problema, así que las autoridades tuvieron que cambiar de táctica. Aquí entran los imitadores de monos. Estos empleados del gobierno recorrían el parlamento imitando animales para convencer a los monos de que había competencia. Había 40 de estos imitadores, lo que reflejaba la magnitud del problema. Algo similar pasó después en 2023 durante la cumbre del G20. Esa vez se usaron recortes de monos langur para ahuyentar a las criaturas. 8. Chicas del radio. Este extraño trabajo tuvo un resultado terrible y horrible para las mujeres involucradas. Las chicas del radio fabricaban relojes luminosos para la Corporación del Radio a inicios del siglo XX. La luminosidad provenía de la pintura que contenía el elemento radio. Debido a que el elemento era radiactivo, el impacto en los trabajadores fue devastador. No solo manipulaban pintura radiactiva, también la ingerían al dar forma a las brochas con los labios. ¿Desconocían que ingerían un material muy peligroso? Con el tiempo, las chicas del radio desarrollaron envenenamiento por radiación, así como necrosis ósea o muerte del tejido óseo.
Esto también resultó en una condición degenerativa llamada mandíbula de radio. Docenas de mujeres murieron y hubo demandas importantes contra la corporación de radio. Las víctimas obtuvieron justicia, aunque el proceso legal duró tantos años que algunas de ellas no vivieron para ver el resultado. 7. Ayudante de retrete. Ser ayudante de retrete era un trabajo desordenado. Con eso me refiero literalmente, y no estoy hablando del tipo de banquillo en el que te sientas. El puesto se centraba totalmente en asuntos reales y relacionados con el baño, porque uno de los empleadores más famosos del ayudante de retrete fue el amante de la comida histórica, Enrique VIII. Eso podría ser todo un trabajo. Tu labor sería cuidar al rey mientras hacía sus necesidades. Sí, estarías presente en todo tipo de situaciones que no se limitaban al baño real. Incluso había un inodoro portátil llamado Close Tool, que estaba disponible en caso de que su majestad necesitara ir al baño. Este trabajo es tan desagradable que es difícil ver cuál era la ventaja. Ser un asistente real de baño tenía ventajas, ya que pocos estaban tan cerca del gobernante de Inglaterra. Lo que significa que tenías acceso a información confidencial y a cualquier otra cosa que tu amo quisiera revelar mientras vaciaba sus intestinos. 6. Gong Farmer. El nombre Gong Farmer crea imágenes extrañas en la mente. ¿Era este un tipo en un campo que golpeaba un gong cuando era hora de que los trabajadores almorzaran? No. No pienses en lo pintoresco, piensa en estiércol. Este trabajo implicaba demasiadas heces para cualquiera. En la época medieval, gong no era un disco de metal que se golpeaba con un mazo. Hablaba de la caca que estaba en todos lados entonces. Los campesinos iban a los baños de castillos, donde los bajaban a un pozo apestoso de excrementos. ¿Por qué hacían eso? Lo reunían para usarlo como fertilizante. Y empeora cuando sabes cómo lo recolectaban. Algunos usaban palas, pero otros eran más directos, si sabes a lo que me refiero. Además de su trabajo terrible, los agricultores de Gong eran vistos como parias sociales. Trabajaban de noche para que el público no viera sus actos desagradables. Eventualmente notaron que ya eran muy viejos para esto. 5. Super reconocedores. ¿Tienes buena memoria para los rostros? Tal vez seas lo suficientemente bueno para ser un super reconocedor. Estas personas suelen ser empleadas por la policía donde brindan un servicio vital al identificar a los delincuentes. Uno pensaría que serían reemplazados por software de reconocimiento facial, pero no ha sucedido. La idea de un super reconocedor es un concepto relativamente nuevo. El nombre fue inventado en 2009 y el puesto solo se volvió parte oficial del trabajo policial en 2015 a través de la Policía Metropolitana de Londres. Solo toma 1 o 2 segundos para que los rasgos de alguien queden grabados en el cerebro de un reconocedor. Eso es lo que los hace tan útiles. Y este es un gran ejemplo de la ingeniosidad humana sobreviviendo en medio del avance de la tecnología. 4. Abogado del diablo. Esto es otra de esas cosas que quizá conozcas como una expresión, pero que en realidad comenzó como un trabajo real. El abogado del diablo era un cargo en la Iglesia Católica, parte del proceso de canonización. Este es el proceso donde alguien es recomendado para la santidad. El abogado, también llamado el promotor de la fe, está ahí para argumentar en contra de la persona que se propone como santo. Él también cuestiona al nominado, similar a un fiscal en la corte. Discutiendo con el abogado del diablo está el abogado de Dios, aunque no es exactamente una batalla. Ellos trabajan por el mismo objetivo. El abogado del diablo es un interrogador sagrado que verifica que todo esté listo para el Señor Todopoderoso. Desaparecieron, pero estuvieron presentes de 1587 a 1983. 3. Mudo funerario. En los funerales victorianos, muchos permanecían en silencio y vestidos de negro. Todos rendían sus respetos, pero solo algunos recibían pago por estar ahí. Los mudos funerarios se vestían para la ocasión, aunque no tenían ninguna relación con el difunto. Para ellos, esto era solo un trabajo y parece una manera bastante fácil de ganar dinero. Dicho esto, la idea detrás de ese papel era simbolizar el duelo, lo cual debe volverse bastante agotador después de un tiempo. No solo los victorianos usaban mudos funerarios. Hay registros de ellos que se remontan hasta el siglo XVII y eran lo ideal para crear una atmósfera adecuadamente lúgubre. 2. Golpeador de burros. Este trabajo no es tan cruel como suena. De hecho, era más cruel para los seres humanos que para los animales. Aquí el burro no es un animal, sino una máquina a vapor usada en tala y minería.
El burro de vapor, popular entre finales del siglo XIX y principios del XX, era un cabrestante resistente. Un hombre estaba a cargo de esta bestia, el golpeador de burro. No sé cuánto golpeaba realmente, pero probablemente se habría lastimado la mano si lo intentaba. En realidad, todo se trataba de asegurarse de que la máquina no lastimara ni matara a nadie. Un solo cable roto podría haber significado un desastre para el equipo de trabajo. Esto era mucha responsabilidad para un hombre y su burro. 1. Pregonero es un trabajo bastante famoso y no es una ocupación tan extraña de tener. ¿O sí lo es? En la historia, la ciudad de Goslar en Alemania elaboraba cerveza. ¿Qué tiene que ver eso con el pregonero? Podrías preguntar. Sin el pregonero, la cerveza pudo causar intoxicación a muchos clientes. Obtenían el agua para el alcohol del río local y era importante que la gente supiera que no debían ir al baño ahí. ¿Quién mejor que un pregonero para gritar el mensaje alto y claro? Tu defecación no es bienvenida aquí. Goslar no fue el único en usar fuentes de agua cercanas para hacer cerveza, por lo que ese grito pudo haberse oído en muchos pueblos de Europa. ¿Y sabes qué? Eso es suficiente para mí. Renuncio. ¿Qué trabajo te hubiera gustado? Cuéntanos en los comentarios. Si quieres más historias de trabajos desconocidos, aquí tengo el video ideal para ti. No olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar, hacer todas esas cosas divertidas y nos vemos pronto en la próxima lista. ¿Cuál es el trabajo más raro que has tenido? Avísame.